Compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí se va sumando gente. Si se escucha bien, póngame la manito así, que así yo sé que escuchan bien. Ahí se va sumando gente. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que anden bien, que estos días los hayan tratado un poco mejor, que no hace tanto frío y así se puede, aunque sea, salir a uno al patio de la casa o hacer algo. Hoy es nuestra tercera charla, si mal no recuerdo, y hoy tenemos un tema muy particular para hablar, algo que me parece que es importante para la formación política de todos los compañeros, es algo que nosotros deberíamos de entender, pero siempre con el criterio que maneja este espacio es darle una mirada peronista a la cuestión. Nosotros somos peronistas y entendemos que el mundo, mirado desde nuestro lugar, contiene esa premisa básica, ¿no? Entender al mundo desde nuestro lugar. Esto es muy importante. Y nuestro lugar en la Argentina hoy, el que nos da ese marco para entender, es el peronismo. Hoy vamos a hablar del conflicto del Medio Oriente y vamos a imprimirle ese peronismo. Invitamos a dos grandes compañeros que saben mucho sobre la cuestión, realmente son bien específicos. Uno es Fernando Soto, que ahora lo voy a contactar, y el otro es Leandro Hassan. Los dos saben un montón, la verdad que estuve yo charlando con ellos y espectacular. Así que ahí yo me voy a contactar con Fer ahora para que nos explique un poco este origen del problema que hay en Medio Oriente, ¿no? Palestina, Israel, Irán, Siria, los turcos, Estados Unidos, la ONU. Es un tema bien interesante para hablar. Así que ahí voy a ver si lo puedo contactar a mi amigo este Fernando, que andaba por ahí, lo vi que estaba. Eh, a ver si está Fer. ¿Andás por ahí, Fer, vos? A ver, porque no te estoy encontrando en la lista. Para. Ahí voy saludando a los que van llegando. Eh, a ver ahí si lo encuentro. No, no lo estoy encontrando. Fer, ¿andás por ahí vos? Vi que entraste. No, no lo estoy viendo yo, Bueno, ahí ya se va a contactar seguro. Si me ves, Fer, mandame una invitación vos, cualquier cosa. Bien, como le decía, bueno, ahora ya nos vamos a comunicar con Fer. Eh, la intención de discutir esto hoy es un poco entender el conflicto de Medio Oriente, entenderlo básicamente. Y la segunda parte de la charla, que ya vamos a estar con el compañero Hassan, esta primera parte va a dar Fer, la segunda va a dar Hassan ya, es entenderlo desde nuestro lugar, ¿no? Un compañero con mucha experiencia, yo estuve hablando, estuvo en Irán, los dos son musulmanes, así que conocen bien de este tema del Islam. A ver, ¿está Fer ahí o no? La verdad que no lo puedo, no lo veo yo. Háblame, Fer, si estás ahí. Ahí se van sumando nuevos compañeros. Me parece que Fer perdió la conexión.
Fer, ahí estás. A ver. Qué bárbaro esto. A ver. Pero, ¿qué pasa? Ahí está. Otra vez. No. ¿Qué? A ver ahí. A ver ahí, Fer. No me puedo conectar con Fer. A ver. Y Fer, tenés que aceptarme, Fer. Qué bárbaro. No. Ahí te mando, Fer. Dale. ¿Estás por ahí, Fer? No está, Fer. No lo encuentro. A ver. A ver ahí. Aceptame, Fer. ¿Estás, Fer, o no? Y Fer. Bueno, estoy esperando ahí que Fer me acepte. No lo vi a Leandro también, si está ahí. ¿Está Leandro ahí? Mandame una manito, Lean. Tenés un problema de conexión, me parece, Fer, ¿eh? A ver ahí. Ahí lo vi a Lean. ¿Cómo andas, Lean? ¿Todo bien? Estoy esperando que Fer me acepte. Me parece que está teniendo un problema de conexión. Por eso no me puede, no se puede unir. A ver. ¿Y Fer? Nada, che, no puede, me parece. A ver, Lean, ¿vos estás por ahí?
¿Qué haces, Lean? ¿Cómo andas? No puedo comunicarme con Fer. Qué lástima, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Un gusto verlos, un gusto estar en contacto con ustedes y el servicio. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Después de un largo día de oficina, heme aquí en mi estudio y bueno, Mm. dispuesto para servirlos a ustedes en lo que necesiten. Bueno, lo primero siempre que me gustan estos casos es saber un poco, porque como vamos a hablar de conflicto en Medio Oriente, quién nos va a hablar. Así que, Lean, contanos un poco cómo te relacionas con este tema, vos, un poco quién sos vos, cuál es tu formación y de dónde nos vas a hablar. Bueno, mi nombre es Leandro Bracamonte, también conocido como Leandro Hassan Bracamonte, que así es como firmo. Soy profesor y futuro licenciado en lengua y literatura persa, me dedico a los servicios lingüísticos relacionados a las lenguas orientales, en especial el persa, en segundo lugar el árabe. Está conectado Fernando, ¿querés arrancar con Sí. él? No, vamos a continuar acá, después yo cualquier cosa cierro con él, que no le manda la invitación, pero cuando se quiere conectar se cae. Ok, perfecto. Bueno, continuamos y después la segunda Sí, parte, sí, vamos a hacer a la inversa del cronograma, pero por vamos a favor, hacer la inversa Fernando, de Canadá. Lo explicamos y va a no, salir bien. sí, no, nuestro querido hermano y amigo que nos espere, por favor. Dale. Bien, profesionalmente me dedico a esto, tal así también a lo que se refiere a una disciplina dentro de la antropología, que es la iranología, que se Ujú. dedica a todo el estudio, digamos, a todos los fenómenos humanos. Cuando hablamos de esto, hablamos de etnias, lenguas, religiones, manifestaciones políticas que existieron desde la llegada de los indoeuropeos a la meseta irania hasta la República Islámica de Irán de los días de hoy. Y también obviamente tengo mi formación como islamólogo y me dedico a lo que sería la difusión y la enseñanza del shiismo, que es una doctrina particular dentro del Islam. Muy Hace bien. 10 años que practico el Islam y bueno, tuve la bendición y la suerte de criarme en un barrio donde, digamos, la comunidad musulmana tiene su presencia históricamente. Ok, genial. Ahí quedó bien claro que vamos a hablar con alguien que sabe del tema, que no es cualquiera de por ahí, digamos, con alguien que sabe esto es importante. Ahora, si yo tuviera que preguntarte, Lean, si tuviéramos que explicar básicamente cuál es el conflicto que yace en Medio Oriente, ¿vos cómo lo resumirías? Bueno, en primer lugar, las personas que quieran adentrarse a esta cuestión tienen que tener en cuenta que estamos hablando de una zona que es la zona donde nada más y nada menos surgió la cultura del ser humano, es decir, la Mesopotamia oriental, la Mesopotamia asiática, es donde surgió Sumeria, los acadios y lo que sería, digamos, la expansión de esa manifestación civilizatoria, llegaría al Mediterráneo y el Mediterráneo se iría al septentrional de Europa y allí se produciría la globalización. Entonces, cuando hablamos de Medio Oriente, en primer lugar, nos estamos remontando a los orígenes de la humanidad y de la humanidad como cultura. Lo primero que se debe tener en cuenta. Para, para entender la magnitud de eso, uno tiene que, en primer lugar, saber y entender que es el centro del mundo. ¿Sí? No solamente es el principio, sino el centro, donde se conectan tres grandes masas continentales, que son Europa, África, ¿sí? Donde se surca el Mediterráneo, y Asia, ¿sí? Donde nos podemos conectar con lo que es China, Japón y Corea y el subcontinente Indo, ¿sí? Entonces, el Medio Oriente es una zona no solamente estratégica, sino una de las zonas más importantes de la humanidad en términos geográficos, históricos y culturales. Ahora bien, no
es menester ahora hacer un raconto de todo lo que pasó desde Sumeria hasta hoy en la zona, porque no nos alcanzarían ni 15 Totalmente. programas, ¿no? No, Pero claro, no. básicamente, pero básicamente tenemos que entender que a partir de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, se dan los procesos de descolonización en la zona, en Asia y en África, ¿sí? ¿Qué sería el primer punto? Muchas naciones que hoy conocemos, tales como Siria, Irak, el Líbano, ¿sí? Logran su independencia como entidad política en ese momento, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta es que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial logran una hegemonía a nivel mundial muy importante, ¿sí? Que eso se desencadena en la Guerra Fría, entre el bloque comunista y el bloque capitalista, como ya todos saben. Ahora bien, bueno, ahí nos dicen si tengo canal de YouTube, si tengo canal de YouTube, youtube.com/salmanfarsi14, salmanfarsi14, ahí van a encontrar mi canal de YouTube. Continuando con lo que estamos hablando, sucede que en la Guerra Fría el Medio Oriente se parte en dos. Hay ciertas zonas del Medio Oriente que van a formar parte, se van a acoplar al occidente capitalista y otros a el comunista. Y también va a ser una zona de conflicto. Por ejemplo, la Unión Soviética tuvo dos incursiones muy importantes. Primero la invasión de Afganistán, ¿sí? Donde son repelidos por el Talibán con ayuda estadounidense. Y también la fundación de la República de Mahabad en Irán, ¿sí? La zona de Kurdistán, donde se intentaba que eso fuese una república soviética, pero fracasó, ¿sí? Dado que el Shah en ese momento pudo repeler la intentona de revolución. Obviamente el Shah, digamos, acoplado al bloque capitalista, pero sucede que en el año 1990 aproximadamente, que es un poco antes, 1989, cae el muro de Berlín, ¿sí? La Unión Soviética implosiona, ¿sí? Se vuelve insostenible la estructura política y sucede que en en esa instancia, el occidente capitalista, más específicamente Estados Unidos, logra una hegemonía del orden mundial que precisaba, ¿sí? Precisaba de forma, es decir, sine qua non, sin ningún tipo de barrera, es decir, hacerse un nuevo enemigo, ¿sí? Es decir, continuar con su expansión, ¿sí? Estamos hablando que son 5 siglos donde potencias del occidente tienen una hegemonía mundial. España, Francia, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos en el siglo XX. ¿Sí? Estados Unidos en el siglo XX gana 3 guerras mundiales. La primera, la segunda y la Guerra Fría. ¿Sí? O sea, yo considero que la Guerra Fría fue la tercera guerra mundial debido a que se peleó en todo el mundo. ¿Sí? Corea, Afganistán, Vietnam, Hispanoamérica. ¿Sí? Entonces, yo creo que tiene la magnitud de una guerra mundial en cuotas, pero fue una guerra mundial y yo creo que es la tercera, ¿no? Ujú. Una vez que vencen, porque la Unión Soviética implosiona, se propone un nuevo enemigo. Ese nuevo enemigo, ¿sí? Ese nuevo enemigo es el mundo islámico, ¿sí? Y esto empieza a jugarse, esto empieza a configurarse poco a poco, ¿sí? Hasta que llega un hecho que es el desencadenante de lo que vivimos hoy. Vamos a citar un hecho del orden político y un hecho del orden teórico. El hecho del orden teórico es la teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington, ¿sí?
donde Samuel Huntington propone una división en el mundo, ¿sí?, de civilizaciones enfrentadas que es, esencialmente, esto es importante de entender, esencialmente tienen una contradicción, ¿sí? Por un lado está el occidente, donde el occidente no es lo que entendemos nosotros como la herencia romana, sino como la hegemonía sajona por un lado, Hispanoamérica por el otro, y esto es muy importante de tenerlo en cuenta. De otro lado el oriente, donde por un lado tenemos a China y al mundo islámico, ¿sí? Entonces, en esta contradicción, que yo considero que es una contradicción ficticia, de hecho yo y otros autores consideramos de que el Islam es parte de la civilización occidental, eso en su momento lo vamos a desarrollar. Existe una contradicción esencial que se fue dando y se fue reproduciendo durante los siglos, y que en este momento sería la culminación de esa contradicción. Ahora bien, sucede que en el año 2001, ¿sí?, en septiembre del año 2001, se da la voladura de las Torres Gemelas. Y ahí es donde es un hecho clave, este es, digamos, el segundo hecho que vamos a remarcar, donde se pone de manifiesto esta contradicción que ya se había planteado teóricamente, ¿sí? Uh-huh. Es Ahí decir, sí, te hago una pregunta para cerrar ese ciclo. Acá en esto que estás marcando de la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría y posterior a la Guerra Fría, mi pregunta es ahí, Dean, ¿por qué Estados Unidos elige como enemigo al Islam? ¿Por qué es el Islam el enemigo? Y la segunda pregunta acá sería, ¿qué papel juega en ese mundo de bipolar, ¿no?, de la Guerra Fría, la creación del Estado de Israel? O sea, pareciera, por lo que me venía diciendo, que la creación del Estado de Israel es una planificación para, para la posteridad, digamos, ¿no? Claramente la intención de la creación del Estado de Israel, según lo que vos me decís, es como una planificación antes de la victoria y pareciera que le vino bárbaro. Me explico con las dos preguntas. Por un lado, entender por sí. qué Estados Unidos elige como enemigo al Islam, que es lo que nosotros hemos crecido en eso, ¿no? Digamos, a cualquiera que le preguntáramos va a decir, bueno, Islam igual terrorista. Bueno, ahí hay una imagen clarificada por parte de Estados Unidos. Y por otro lado, esto de la creación del Estado de Israel. Hay una planificación, entonces, ahí de la creación del Estado de Israel a propósito. Sí, eso sin lugar a dudas, es decir, la creación del Estado de Israel es es una consecuencia de la victoria aliada, ¿sí? De hecho, digamos, en ese momento el Medio Oriente estaba ocupado, ¿sí? De hecho, el Estado de Israel se funda en una tierra que estaba en manos de la corona británica, ¿sí?, que se habían robado Turquía en la Primera Guerra Mundial, y digamos, Israel es fundado ahí, ¿sí? Si bien en primer lugar eso se propuso como un hogar nacional para los judíos, entendiendo, digamos, el contexto de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con la Alemania Nacional Socialista y etcétera, es decir, ellos se apuntalaron a tributar la victoria de los aliados de una forma particular, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay otras naciones que sufrieron, ¿sí?, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que no tributan como tributa el Estado de Israel hoy, que en ese momento no existía, ¿sí? Es decir, ¿cuánto toma de Alemania hoy Grecia? Uh-huh. Prácticamente poco y nada. De hecho, creo que le rechazaron el petitorio de reparaciones, pero Alemania a Israel le da todo, le da representación diplomática, le regala armas, le brinda un tributo en reparaciones, sabiendo que el Estado de Israel, cuando existía la Alemania Nacional Socialista, no existía, Claro. ¿sí? Ni siquiera Polonia es tributaria de, digamos, de la Alemania de hoy, tal como lo es Israel. Y eso
nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque Israel no representa digamos, la liberación de una nación, ¿sí? Sino que representa un enclave del expansionismo occidental, que es otra cosa, ¿sí? Cuando me refiero a occidental... Esto que decís quiero que quede claro, ¿no? O sea, acá lo que me está diciendo es, el Estado de Israel es un enclave que sirve para la expansión de un imperialismo norteamericano. Sí, de la hegemonía sajónica. Bien, Ahí ¿y me por gusta. qué se elige como enemigo del Islam? Ujú, Porque en este interín, entre que cae digamos, entre que termina la Segunda Guerra Mundial y que cae la Unión Soviética, el Occidente estaba tan preocupado en ganar a la Unión Soviética que afloraron otros movimientos de liberación nacional, ¿sí? De hecho, en Argentina afloró el nacionaljusticialismo, el ujú, peronismo, ¿sí? ujú, En ese contexto. Entonces eso nos tiene que llamar la atención, ¿sí? De que eso mismo pasó en Medio Oriente. ujú, Con Nasser, con Mossadegh en Irán, con Bambela en Argelia, ¿sí? Con Khomeini, ¿sí? En 1979, y todos estos países que lograron liberarse, ¿sí? Empezaron a generar un contrapeso en la zona, ¿sí? ujú. Y esa es la razón por la cual, y además, digamos, Irán empieza a tener un nivel y a tener una expansión y a tener un desarrollo, porque le ganan la guerra impuesta a Irak, ¿sí? Que realmente llamó mucho la atención, ¿sí? Empiezan a observar cómo Irán puede intervenir en otros lugares. También hay que reconocer acá el papel de Siria, la República Árabe Siria, que es otro gobierno de corte nacionalista, ¿sí? Independentista. Entonces, se le generó un problema a la hegemonía sajona en ese contexto donde se planteó como enemigo al Islam por esta razón, justamente por esta razón, porque ahí se desencadenó un contrapeso. Y aparte es muy importante esto. Durante el régimen de la monarquía en Irán, ¿sí? Del Shah Reza Pahlaví, el régimen monárquico de Irán, ¿sí? Previo a la revolución, hacía las veces del gendarme en la zona. Como expliqué anteriormente, Ujú. el Shah Pahlaví logró frenar a los soviéticos en Irán, ¿sí? Y aparte que lo pusieron ellos mismos, ¿no? Es decir, porque derrocaron al padre, el primero de los Pahlaví, y pusieron al hijo, ya directamente a la mano de Inglaterra. Ujú. Entonces ellos, digamos, el régimen Pahlaví hacía las veces de gendarme en la zona. Pero como ahí se da una revolución, Irán, que tiene una situación geográfica central, o sea, es el centro del Medio Oriente, ¿sí? Irán es Medio Oriente, pero está en el centro del Medio Oriente, es decir, se puede expandir su área de influencia hacia el Asia Central, el Levante, la península mediante el Golfo Pérsico y el subcontinente indo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el imperio persa durante todos estos milenios es mucho más grande de lo que es Irán hoy, Claro. ¿sí? Entonces, al haber un cambio ahí, esto llamó mucho la atención, que Ujú. de repente tenemos el gendarme ahí Claro. y ahora no. Entonces, todas las fichas de este TEG fueron a parar a favor de Israel en este mapa geopolítico. Ahora, y vos Entonces, ahí, digo para que entendamos que entiendan los que están escuchando. Entonces, no hablamos simplemente, cuando hablamos de Israel, de una tenencia norteamericana para la expansión de esa nación, sino que estamos hablando ya, me dijiste, como de un mundo anglosajón, que es el que está
apuntalado en la zona. Y que eso trajo movimientos nacionales de liberación, ¿no? Exactamente, exactamente. Vos ¿Cuáles fíjate serían esos movimientos nacionales? cómo, cómo repercute esta cuestión, es decir, cómo se legitima en la realidad esto que estoy diciendo. Se Ujú, legitima en cuál es la retórica que se utiliza para la legitimación de Israel en la zona. ujú. La única democracia de Medio Oriente. Bien, Y cuando se refiere a la única democracia, es democracia en los términos de la sajonidad, no en los términos de la romanidad, ¿sí?, tributaria de la Hélade de Grecia, ujú, sino de la democracia tal como lo planteó Estados Unidos en las guerras que ganó. ¿Se entiende? claro, La única democracia de Medio Oriente, ergo, los demás son el enemigo. claro. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que para legitimar un avance en la zona se precisaba de un hecho, que hoy ya más es un hecho simbólico, Ujú, amén de lo que se pueda discutir, si fue, no fue, que pin, que pan. Yo no quiero meterme en eso específicamente porque es un tema muy delicado, pero la cuestión es que pasó. A las Torres sí, Gemelas la bajaron, ¿sí? ujú, Aparte, los cañones mediáticos apuntaron ahí, ¿sí? Dejaron al mundo en vilo. Siempre, 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 siempre que los cañones mediáticos apunten a un lugar, hay que subir la guardia. claro, Porque los medios no informan, los medios forman una opinión con un objetivo político o económico. Siempre hay que tenerlo exacto, en la cabeza. ¿Sí? Entonces exacto. dejaron el mundo en vilo y eso fue el puntapié para que George Bush anuncie la cruzada del siglo XXI. Ujú, ¿Sí? Esto cruzada le vamos a poner entre comillas porque son los términos que usaron él, que usó claro, él. ¿Sí? Es decir, no quiere decir que estemos hablando o que estemos haciendo una comparación del término analógico con las cruzadas de la Edad Media. Esto, por favor, yo le tengo mucho rechazo a las analogías, porque las analogías no nos permiten generar un entendimiento racional y detallista, sino que nos proponen cuestiones cuestiones del pensamiento binario y mecánico. ¿Sí? claro. Son los términos que utilizó él. ¿Sí? Primer lugar, la invasión a Afganistán. ¿Sí? En la invasión a Afganistán, hasta el día de hoy, murieron 3 millones de civiles. Trump hace poco anunció el retiro de las tropas. ¿Sí? Y esto es un tema para analizar más adelante. Eso fue en el año 2001. En el año 2003 se anuncia la invasión a Irak con una ridícula excusa que fue la supuesta tenencia de armas de destrucción masiva. En esos términos no se explicó si fueron armas químicas, si eran armas atómicas, ni nada. Simplemente se nos dijo, bueno, Saddam Hussein Un es dictador un asesino. peligro, es un Claro, dictador asesino y hay que llevarle la democracia. Bueno, la jodita costó un país destruido hasta el día de hoy, del año 2020, y más de 1 millón de civiles muertos, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando yo hago esta cuenta, que no sea anecdótica, que sepamos que el morochito de Afganistán, el morochito de Irak, vale como vos, vale como yo, vale como el rubio de Suecia o como el gringo del norte, ¿sí? claro, Que somos todos seres humanos, ¿sí? Cuando hablamos de 1 millón o de 3 millones es una catástrofe un montón. atroz, Sí, ¿sí? Y por más que no se hagan todos los diarios, hay que tenerlo fresco en la cabeza para saber de qué estamos hablando. Bien, obviamente Saddam Hussein pierde, ¿sí? Es decir, acá es donde Estados Unidos en estos 20 años despliega todo su poderío militar, ¿sí? Ellos pueden poner 1/4 de 1 millón de soldados en cualquier parte del mundo y nos lo hicieron saber a todo el mundo.
¿sí? Estas campañas, y en este contexto se vino el tercer paso, que fue el paso de el avance de Israel sobre el Líbano, ¿sí? Que era un paso que estaba planeado, ¿sí? Que se dio en el 2006, y ellos decían, bueno, se venció en el 2001 en Afganistán, en el 2003 se venció en Irak, en el 2006 se va a vencer al Líbano, en el 2011 a Siria y en el 2014 a Irán. Pero en el 2006 el expansionismo israelí se encontró con una barrera, se encontró con algo que no fue moco de pavo, todo lo contrario, se llevaron la paliza de su historia. Hasta ese momento Israel se proponía como ejército imbatible, ¿sí? Es decir, la ideología de Israel, que es el sionismo, hace un usufructuo bastante tergiversado de la religión judía, ¿sí? Entonces utiliza los mitos de la religión judía para valerse de eso, ¿sí? Es decir, llamándose pueblo elegido, llamándose reino de David, etcétera, 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 se proponía como invencible. Pero en el año 2006 de hecho había partes del Líbano que estaban usurpadas, donde había presencia israelí, se topan con el Hezbollah, ¿sí? que actualmente en Argentina está considerado como una organización terrorista debido a un decreto de Mauricio Macri, ¿sí? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta para analizar políticamente. Acá no estamos defendiendo a nadie, sino estamos brindando un análisis desde el sentido político de las ciencias políticas. Israel pierde esa guerra. ¿Y por qué digo que pierde? Por dos cosas. Primero, porque el objetivo militar de Israel fracasa, que era quedarse con el Líbano. Y segundo, porque la presencia militar del Líbano, de Israel en el Líbano, es borrada. ¿Sí? Es decir, Israel pierde presencia militar en el Líbano, ¿sí? Y lo gana un Hezbollah que no tiene el armamento de ahora, ¿sí? Hoy el Hezbollah hasta posee misiles, ¿sí? Y una plantilla militar con más experiencia y con más efectivos, no solamente por la experiencia del 2006, sino porque más adelante ellos intervendrían en el conflicto de Siria. Y esta derrota llevó a un replanteamiento muy grande, porque ya no se podía seguir avanzando, ¿sí? Y esto generó un tiempo, ¿sí? de espera, donde se reacomodaron las cartas, y lo próximo que pasó fue lo que se llama las revoluciones de color, ¿sí? La primavera árabe, ¿sí? ¿Sí? Se infiltraron por todos los gobiernos del mundo árabe, ¿sí? Lo que sería el Magreb, el norte de África y el Medio Oriente, distintos grupos radicalizados, supuestamente buscando democracia, donde intervino el salafismo, ¿sí? Lo que sería el extremismo suní, y esto desencadenó en un conflicto muy grande, que repercutió en dos lugares básicamente. En Libia, ¿sí? Donde se llevó el conflicto a un pico, donde la OTAN interviene en Libia, y donde cometen un crimen atroz contra la población civil, porque Libia es bombardeada. Es decir, a nosotros nos muestra la imagen de el dictador Gaddafi siendo asesinado, pero lo cierto es que para que eso sucediera se cargaron miles de personas, es decir, miles de vidas fueron condenadas a la más miserable de las existencias. De hecho, hoy, gracias a eso, existe nuevamente la esclavitud en Libia, ¿sí? Es decir, se redujo el país a la edad de piedra,
¿sí? Es decir, no es que yo esté defendiendo a Gaddafi porque es una persona que realmente tuvo muchos bemoles, pero lo cierto es que a lo que fue reducida Libia hoy es un modo de vida indigno en el cual la OTAN tiene 100% de responsabilidad. Vemos estas imágenes atroces y crueles donde la gente se escapa en balsas, surcando el Mediterráneo, donde se ahogan miles y miles, y intentando llegar a Italia, intentando llegar a Grecia. Y bueno, eso es lo que dejó la OTAN en Libia, que es otro de los avances más de eso que empezó en el año 2001. Ahora, estos pueblos de Libia, por ejemplo, no están totalmente encerrados porque, por un lado, reciben el ataque de la OTAN, que está compuesta por muchos de los países europeos, donde después casi no tienen otra escapatoria que irse a Europa, porque no tienen otro lugar para donde correr, y resulta que ahí son interceptados por los nacionalismos europeos, ¿no? Donde otra Claro, vez vuelven a sufrir la discriminación, la expropiación. sí, 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 se ven cosas muy tristes. Me acuerdo que hay un video que es realmente muy triste, que son refugiados de Siria, que eran todos familias, ¿sí? Mujeres, que bueno, después de meses y meses de estar caminando y en una situación decrépita absolutamente, se cruzan en la frontera de Eslovaquia con un grupo skinhead y Ujú. empiezan a ser atacados y a ser humilladas las personas. Que bueno, ellos, la gente, digamos, los pueblos de Europa del Este tuvieron grandes conflictos con los turcos otomanos, que bueno, Claro. no fueron gente, no fueron gente de alabar realmente, es decir, los crímenes que han cometido los turcos otomanos quedan en el subconsciente de las personas, pero vos fíjate lo ridículo, es decir, los turcos otomanos oprimieron a Siria, oprimieron al este de Europa, y cuando los sirios van a buscar refugio ahí, se encuentran con estos imbéciles, Claro. con esta gente llena de nihilismo y odio, es decir, porque uno de los puntos débiles de la Europa de hoy es que el modo de vida europeo no le brinda un sentido de existencia legítima a las personas y por eso se termina este tipo de excesos, excesos de violencia, excesos de alcohol, de drogas y vaya a saber cuántas cosas más. Y bueno, y se da esa situación, ¿sí? Se da esa situación donde la nueva derecha, los nacionalismos de exclusión, como dice Guillermo Moreno, eh, los usan de chivo expiatorio, ¿sí? Claro. Valiéndose de siempre, digamos, las minorías que generan conflicto, ¿no? Es decir, siempre hay alguno que roba, que mata o que se manda una macana y termina siendo el chivo expiatorio, pero después hay miles de personas más que se van ahí porque no realmente decir lo que es decir, el modo de vida al cual se redujo Siria es realmente, es decir, yo te lo explico siempre, me parece muy importante. Siria antes de los conflictos, antes de la guerra, era un país próspero, laico, donde había trabajo, donde había justicia social, era un país y es un país autoritario, ¿sí? Y esto es importante de entenderlo, porque sí, es autoritario. Ahora bien, nosotros no tenemos por qué llevarle un modelo a esa gente, no tenemos por qué imponerles un tipo de democracia. Si el modo Claro. de vida de ellos es digno, y hay que respetarlo. Claro. ¿Por qué? Porque mucho trosco progresista, te dice, no, Bashar al-Assad es un dictador. Bueno, pero es un dictador con legitimidad popular. ¿Me Claro. entendés? Entonces yo Claro. me quedo con un dictador que ama a su pueblo y que el pueblo lo ama a él, antes que con una democracia posmoderna y pusilánime que no resuelve ningún tipo de los problemas que tenemos, como es el caso de Argentina hoy. ¿Sí? Exactamente. Es lo mismo que siempre discutimos cuando
cuando un tronco viene y nos dice, "Oh, Perón facho", ¿no? Esta lógica que básicamente no resiste ningún tipo de análisis, digamos, ya sabemos que está totalmente derrotado, y hasta su esquema teórico ya fue ampliamente superado. Ahí, ¿sabes qué? Me quiero referir a una última cosa con vos que lo mencionaste hoy. Bueno, vos me dijiste hoy que los movimientos estos de nacionalistas que intentan liberarse de este yugo que se propone durante la Segunda Guerra Mundial, se dan en el mundo islámico y lo comparaste, digamos, al mismo tiempo, en el mismo eje temporal, con el justicialismo acá en Argentina, ¿no? Perón viene a proponer esta nueva liberación nacional, ¿no? De justicia social que ha identificado al pueblo argentino desde ese entonces hasta la actualidad. Hiciste esa comparación y me resultó realmente muy interesante, porque lo que podríamos hacer es analizar esos movimientos nacionalistas que se han dado en el mundo islámico, ¿no? Si tuviéramos que hacer ahí ese recorrido después de la instalación del Estado de Israel, sobre esos movimientos islámicos nacionalistas de inclusión, por dónde tendríamos que hacer ese recorrido? Bien, en primer lugar, déjame recomendarte y recomendarles a la audiencia, que son 20 y pico de personas que nos están viendo, la obra publicada en el año 2019, el año pasado, de Juan Gabriel Lavaqué, el doctor Juan Gabriel Lavaqué, que se llama Grieta o Sepultura, que analiza el fenómeno del peronismo en contraste con el kirchnerismo, y cuando analiza el peronismo, lo analiza en una perspectiva histórica, en una perspectiva teórica, y lo interesante de la obra de él es que él sale de una perspectiva eurocentrista, ¿sí? Es decir, el análisis de la tercera posición que hace Juan Gabriel Lavaqué, al cual yo escribo, no es un análisis del orden eurocentrista, ¿sí? Es decir, cuando la izquierda nos asocia al nacionalsocialismo alemán, al fascismo italiano, ¿sí? Eso es un análisis eurocentrista. Cuando nosotros decimos, y esto hay una obra del doctor, el filósofo Carlos Bueno, ¿sí? De los años 90, que se llama Europa frente a España, ¿sí? Donde se propone esta dicotomía, es decir, por un lado tenemos la sajonidad, ¿sí? Donde entra Alemania, donde entra la Europa septentrional y sus hijos, ¿sí? Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Claro. Y por otro lado tenemos los que somos descendientes de la romanidad y de la hispanidad, ¿sí? Que no, si bien compartimos geográficamente el eje occidental, tenemos bases filosóficas, históricas, que son distintas. Claramente. ¿Sí? Y en esa comparación, bueno, compara los distintos movimientos que hubo en la Hispanoamérica de independencia, de soberanía, de desarrollo, como por ejemplo Francisco Solano López en Paraguay, ¿sí? Juan Domingo Perón, Irigoyen, Rosas, San Martín, ¿sí? Y traza una línea hacia Oriente, no reflejándose con los nacionalismos de exclusión de hoy, de Europa, sino con Oriente. Entonces, Lavaqué dice, bueno, Bambela en Argelia, Nasser en Egipto, los Assad en Siria, Mossadegh en Irán, que le hacen un golpe, y Khomeini en Irán en 1979, que junto con Al-Assad, ¿sí? En Siria, son las dos expresiones de la tercera posición que siguen existiendo hasta el día de hoy, ¿sí? De hecho, cuando, digamos, antes de que Argentina, a través de Carlos Menem, se alineara en el bloque occidental pro Estados Unidos, Alfonsín
generó los acuerdos nucleares con Irán, y cuando vinieron los iraníes a firmar el tratado acá en Argentina, les preguntaron cuál era la orientación política de Irán en Argentina, y dijeron la tercera posición de Juan Domingo Perón. Ujú. ¿Sí? Y bueno, creo que eso es muy claro. Entonces yo creo que en la reconstrucción de la tercera posición en el siglo XXI, a la cual hemos bautizado como nacionalismo de exclusión, porque amamos nuestra patria en concordancia con la patria de los demás, y esto no es un invento nuevo, ni es un invento de Guillermo Moreno, esto lo dice Juan Domingo Perón muy claramente, donde le dice al pueblo argentino, si el pueblo argentino quiere la paz y la amistad con todos los pueblos del mundo. Claro. Y esto es un signo muy importante, y más si lo complementamos con la encíclica de Francisco I, donde dice que toda comunidad existente en el mundo es importante. Claro. Es decir, Claro. vivimos en el siglo pasado y en el siglo actual, son 2 siglos de exterminismo, ¿sí? Es decir, lo que ha hecho Estados Unidos en Medio Oriente, lo que ha hecho el ISIS, ¿sí? El ISIS es la contracara del Islam, que acá se ha hecho mucho hincapié en presentar al ISIS como el Islam, pero el ISIS es la renuncia en términos absolutos de todos los valores islámicos, con las comunidades que ha masacrado hasta el exterminio, Claro. lo que ha hecho Israel en Palestina, no solamente contra musulmanes, sino contra cristianos palestinos. Estamos viviendo épocas de exterminio entre seres humanos a un nivel que nunca se ha visto en la historia, y estamos viendo niveles de exterminio contra la casa común. Entonces, frente a esto, nosotros planteamos nacionalismo de inclusión. ¿Y a dónde trazamos como hermano de la hispanidad? Al mundo islámico. Claro. Que puede parecer una contradicción, porque la hispanidad nace como una reacción a los califatos omeyas en la península ibérica. Pero el devenir de la historia después de 500 años nos pone a nosotros en un denominador común, dado que somos periferia frente a la hegemonía sajona. Exacto. ¿Se entiende? Y creo que esto es suficiente para terminar mi exposición. Si querés puedes seguir con Fernando. Le agradezco mucho a vos el espacio y a toda la audiencia, y bueno, gracias por escucharme. Sí, genial ahí la aclaración que hiciste sobre esta experiencia histórica, ¿no? De los pueblos dominados históricamente, como es el nuestro, digamos, ¿no? Muchas gracias, Lean. Después vamos a publicar ahí, sabemos que tenés un canal de YouTube, que ahí la gente puede chusmear un poco tu contenido, que está excelente. Si alguien quiere saber bien específicamente lo que sucede en Medio Oriente, la consulta Lean es imprescindible. Muchas gracias, Lean. Gracias Norberto, gracias a todos los compañeros, que Dios los bendiga. Viva Perón, hoy y siempre. Chao, chao. Gracias. Voy a ver si lo puedo conectar un ratito a Fer, que ahí hicieron una pregunta muy interesante sobre Chávez. A ver si está Fer y si se puede conectar, y bueno, si no, vamos a ver si podemos planificar una para otro momento. A ver ahí, Fer. Interesante esto del trazamiento que hace sobre el mundo islámico y el de nosotros, el hispano de América. Porque en la experiencia histórica, tanto en el mundo islámico como en esta parte de Latinoamérica, fuimos pueblos dominados por enclaves que representan a lo que Lean dicen la sajonidad blanca, ¿no? E impuestos, sistemas de gobierno y sistemas económicos que, que más que venir a resolver nuestros problemas, en realidad lo que vienen a hacer es a marcar muchísimo más, ahí está Fer, a ver si se puede conectar, y un problema de conexión, Fer. No te veo. Hola Norberto, No te veo. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto comunicarme con vos, con la audiencia que tenés. Lo que vienen a hacer es... No, Fer, es un problema grande de conexión. Repetime de nuevo y vamos otra. ¿Me escuchás ahí? A ver otra vez. Con la audiencia que tenés. No sé, tenés una conexión que te complica estar en el vivo, Fer. No, se cae, se cae. A ver, A ver, vamos a intentar una vez más. A ver, acá. A ver si ahí podemos, un ratito, aunque sea 5 minutos con Fer. Así que ahí, a ver si... No puede unirse. Su conexión es muy mala. Bueno, lo dejaremos para otro momento, poder hablar con Fer. La verdad que una pena porque Fer sabe mucho también sobre esta cuestión religiosa y hubiera sido espectacular escucharlo para entender bien esto que nosotros quisimos hacer hoy, ¿no? Es comparar esto. Ahí está, Fer. Ahí está, ¿me escuchás? Fer, la verdad que una pena porque sabe. No. ¿Ahí me escuchás, bien. Fer? Oh, se cae. A ver. Ahí. No. Bueno, no se puede, no se puede, una pena. Bueno, después vamos a planificar otro. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Vamos a ver si después podemos coordinar una reunión en particular con Fer, a ver si conseguimos que se conecte un poco mejor. Quedó una pregunta ahí que es la de Nick, casi decapitado, que es si Chávez entraría en el análisis que hacía anteriormente Leandro. Bueno, vamos a planificar otro y vamos a tratar de responder a todas estas preguntas. Muchas gracias a todos los que se quedaron. Disculpen el no poder conectarnos con Fer, pero lo vamos a solucionar. Muchas gracias, compañero. Nos vemos el sábado con seguir este análisis del mundo desde el peronismo, pero ahora vamos a analizar la región que le decimos, como dijo Lean, el mundo anglosajón. Así que muchas gracias, que tengan un buen resto de semana. Nos vemos.